Hace tiempo que pienso que necesito un móvil pequeño, y si estás aquí, seguramente tú también lo has pensado en algún momento. Hoy os voy a explicar, pero pequeño de verdad, porque muchas veces nos dicen que son móviles pequeños cuando en realidad no lo son. Nos intentan engañar. Hoy os voy a explicar el recorrido que estoy haciendo para encontrar el móvil pequeño perfecto. No tengo muy buenas noticias. Dentro careta. Ah, no, que no tengo careta. ¿Por qué necesito un móvil pequeño? Bueno, pues por muchas razones. A ver si también os pasa. Yo muchas veces salgo por ahí a cenar y me molesta llevarme mi móvil grande porque tengo el iPhone Pro Max, el grande, precisamente porque antes no tenía un iPad y cuando viajo, cuando me muevo, etcétera, me gusta ir con la pantalla más grande que me daba Apple para poder leer bien los correos, para poder trabajar cuando vea por ahí, etcétera. Pero ahora, con el iPad, le veo menos sentido a tener el iPhone más grande. Cuando llegue el momento de cambiar el iPhone ya veré qué hago. Pero, como digo, cuando voy a cenar por ahí, o cuando voy a buscar a mis hijos al cole, o cuando salgo a pasear, o cuando voy... Hay muchos momentos en que yo no necesito esta pantalla tan grande. Yo no miro el móvil cuando voy por ahí. Solo miro el móvil para contestar un correo, para saber dónde está la persona, como mucho un mapa, etcétera, y un podcast, y ya está. Pero yo no miro el móvil cuando estoy con mis amigos o cuando hago alguna cosa en el exterior. Por lo tanto, para mí es una tontería enorme llevar un móvil tan grande como el que llevo. Por lo tanto, hace ya bastante tiempo que estoy intentando buscar un móvil pequeñito. Ahora os explicaré cuáles creo que son mis necesidades. Y justo esta semana Nokia ha presentado el nuevo Nokia 3210, que es un móvil que yo tuve en mi infancia, casi, ¿no? Tenía 20 años, porque creo que hace 25 de esto. Y esto me ha animado a volver a hacer una búsqueda de móvil pequeño. En primer lugar, dejadme decir una cosa. Todo esto no debería estar pasando, porque yo, con mi Apple Watch, debería poder ir a los sitios sin móvil. Pero esto no puede ser, porque sí, yo puedo llamar desde aquí, en principio, en teoría. A veces no acaba de ir bien, pero bueno, en principio puedo llamar por aquí, pero yo necesito tener WhatsApp. Y hoy en día, 10 años después de la presentación del primer Apple Watch, aún no podemos enviar un audio de WhatsApp, aún no puedo ver bien WhatsApp y Telegram en mi Apple Watch. ¿Cómo puede ser posible? No lo sé. Entonces, esto sería lo ideal. Yo no tendría que estar buscando un móvil pequeño ahora. Yo podría ir con esto, yo debería poder ir con esto por ahí, por la vida, sin necesidad de nada más. Y ya está. Pero no es posible. Por lo tanto, vamos a ver si podemos encontrar un móvil pequeño que satisfazga todas nuestras necesidades. No sé, tal vez soy un rarito, pero a mí me da la sensación, por lo que yo veo, y por lo que veo en YouTube, gente que cuelga cosas, por lo que oigo gente de mi entorno, etcétera, que hay mucha más gente que está en una situación similar a la mía, que les gustaría tener un dumb phone de estos, un móvil para ir a un momento a algún sitio, etcétera, un móvil pequeño. Yo esto lo veo. Incluso hay iniciativas en Internet, esta web que se llama Small Android Phone, que hay como un manifiesto pidiendo como a la industria que haga de una vez por todas un móvil pequeño. E incluso creo que ha firmado tanta gente que se están como organizando para crear ellos un móvil pequeño. A ver cómo va a salir la cosa. Y luego lo que hacía referencia antes. Muchas veces tú pones en YouTube The Best Smallest Phones y te salen gente explicando móviles pequeños cuando en realidad no lo son. Mucho se ha hablado del Asus Zenfone 10, que es este móvil que a mí particularmente me encanta a nivel de diseño, etcétera, lo encuentro chulísimo. Además, Marques Brownlee hizo un vídeo dejándolo por las alturas, es chulísimo, pero perdona, esto no es un móvil pequeño. Cuando lo comparas con el iPhone Pro 15, no el Max, sino el otro, es que son exactamente iguales. Esto como... Pero tiene fama de móvil pequeño. No puede ser. Entonces, ¿cómo necesito yo que sea este móvil? ¿Vale? Y estaré abierto a cualquier tipo de comentario en los comentarios que me digáis cómo os gustaría que vosotros fuera este móvil, ¿vale? Yo quiero que sea pequeño, que sea ligero. Entiendo que si es flip, si es plegable, pues mucho mejor, porque entiendo que será más pequeño y además mola mogollón. Cerrar las llamadas ¡crack! Con el clac este es espectacular. Luego, que puedas llamar, evidentemente, o sea, yo me haré una copia de mi tarjeta, en este caso es una tarjeta SIM de estas digitales, pero me haré una copia y pagaré otra línea, ¿no? O pagaré un plus de mi línea para poder tener otra línea, para cuando me voy de casa que ese teléfono funcione. Pero luego, y aquí es donde se complica la cosa, yo necesito que tenga como mínimo WhatsApp o Telegram. ¿Por qué? Porque son las herramientas que más utilizo para comunicarme. Y si yo voy a una cena con mis amigos, quedo para jugar a pickleball o lo que sea, tengo que estar comunicado y la manera de comunicarme es WhatsApp. Que sí, claro que los puedo llamar, pero si ellos me escriben a mí en WhatsApp, nadie pensará, este tío lleva un dumb phone y no está viniendo con su móvil normal. Por tanto,
ahí lo complica todo. Y luego, como extras, ya sería espectacular si pues pudiera ponerme algún podcast, porque claro, si voy por ahí, pues hasta que llego puedo escuchar el podcast, o si se conectara al coche. Y ya la hostia, pues si es un móvil Android que te puedes bajar cualquier aplicación, pues si yo me puedo bajar ChatGPT, ¿qué me bajaría? El email. Pues mira, por si pasa algo grave en alguna de mis empresas, Safari y ChatGPT, porque seguro que en medio de la cena nos discutiremos de algo y tendré que buscar si tengo razón o no. ¿Tengo razón? ¿Verdad que tengo razón yo? ¿Podrías darme un poco más de contexto? Para evitar que acabemos a hostias, ¿vale? Como pasa en cualquiera de las cenas. Y luego, también importante, quiero que sea un móvil barato. O sea, va a ser un móvil de más a más de mi iPhone, que ya vale 1.800 euros, ¿no? O 1.700. No voy a comprar otro móvil que valga 1.700 euros. Y además la gracia es como que tiene que ser un móvil de batallero, ¿no? De que me lo pueda llevar a la montaña, que pueda ir a un concierto, que sea batallero, que si lo pierdo no pasa nada. Eso sería mi ideal. Por lo tanto, ya comenzamos a descartar cosas. En primer lugar, cuando yo he dado todas las primeras condiciones, podríamos pensar, joder, pues los flips phones los foldable phones de Samsung o de Motorola, que son muy chulos, que me gustan mucho, pero es que rompe el concepto de lo que estoy diciendo, ya no solo por el precio, sino que lo que estoy buscando tiene una esencia que entiendo que no sé si la he sabido expresar o no, pero que eso va en contra de esa esencia, porque yo os estoy diciendo, yo cuando voy por ahí y estoy esperando a mis amigos, yo no me pongo a ver Twitter, yo estoy ahí disfrutando del ambiente, viendo a la gente pasar y con mi cervecita y mis olivas, y me gusta estar ahí sin ninguna distracción, ¿no? Un apunte que no he hecho. Mucha gente está haciendo este paso, está buscando este dumb phone precisamente para quitarse de las redes, para quitarse de esta presión que tenemos de Internet. Este no es mi problema. Yo, gracias a Dios, y esto cuando lo comparo con mi entorno siempre flipan, no tengo problemas de enganchado ni a TikTok, ni a Instagram, ni a Twitter, ni a nada. No miro nada, por lo tanto este problema no lo tengo y no lo estoy haciendo por esto. Entonces, más descartes. Hemos descartado los foldables de Samsung y Oppo y todo esto, y ahora vamos a descartar cualquier iPhone. Y es una mierda, porque a mí el sistema operativo que me gusta, y aquí el deseo máximo sería que Apple hiciera un móvil tal y como estoy pidiendo. Pero todos descartados, porque incluso el más pequeño para mí es grande para lo que estoy diciendo ahora. El SE, que además es un móvil viejo, ¿no? Es grande. Por lo tanto, todo eso fuera. Entonces va a tener que ser un móvil Android, porque claro, si le estoy pidiendo que me pueda bajar WhatsApp, va a tener que ser un Android. Por lo tanto, esto descarta todos los dumb phones que existen, que algunos los está haciendo Nokia precisamente, como el 3210 que os he dicho, pero claro, ese 3210 para mí sería fantástico, aunque es demasiado grande, pero bueno, estaría bien, pero no tiene WhatsApp o no tiene Telegram, por lo tanto, eso descartado. Hay otras cosas que también están descartadas, enseguida lo veréis. Hay gente que está haciendo, empresas, cuando digo gente quiero decir empresas, que está haciendo aproximaciones similares a lo que estoy diciendo, pero es otro rollo, porque, por ejemplo, estos de Light Phone, que está muy bien, es un teléfono que tiene en la pantalla de tinta digital, de e-ink, pero lo único que hace es llamadas, mensajes de texto normales, o sea, no WhatsApp, etcétera, alarma y nada más. Claro, esto no me sirve. Está bien, el concepto es chulo y está bien. Por cierto, tengo por aquí... Casi no lo he sacado ni de la caja. Un concepto similar de Books, que es esta empresa que hace un montón de dispositivos muy chulos de tinta electrónica, que es el Palma, es algo similar que analizaremos pronto en Nordic Wire. Pero tampoco es exactamente lo que estoy pidiendo. Y otra gente como los de Punkt, que son estos, que tienen un concepto distinto. Aquí sí que hay un teclado, pero también, igual que el otro, solo puedes llamar, no sé ni si hay textos y hay alarma, creo que puedes escuchar audios y cámara y nada más. Móviles que yo haya encontrado que hagan exactamente esto que estoy diciendo, por ejemplo, el Nokia 63 o 6300. Está bien, es chulo. Problemas que tiene: es demasiado grande. A mí me gustaría que fuera más pequeñito o que fuera flip, como ya decía antes. Este sí que tiene WhatsApp y te puedes bajar cosas, incluso creo que puedes ver YouTube, etcétera. Pero aparte de ser grande, es que es un móvil que tiene 4 años. O sea, 3 años y medio, creo. Claro, ahora me da palo comprar esto, porque entiendo que deben de estar a punto de presentar algo nuevo esta gente de Nokia. Otro móvil, que este sí que sería ideal, el Nokia 2720 Flip.
¿Qué pasa? Que también tiene 4 años y que no se encuentra, no lo puedo comprar. Bueno, o es muy difícil comprarlo. Y claro, tampoco, pues no sé, un móvil que tiene 4 años, entiendo que esta gente debe estar a punto de sacar algo. Para mí lo ideal, y además me encanta, y es a nivel estético, lo que estoy pidiendo, el 2660 Flip. Lo que pasa que no tiene WhatsApp. Si sacaran esto mismo, exactamente este móvil, que además, mira, tiene pantallita por la parte externa, es que me parece espectacular. O sea, este móvil me parece increíble. O sea, es exactamente lo que estoy pidiendo, pero no tiene WhatsApp. Si sacaran esto, la gente de Nokia, pero con un sistema Android que yo me pudiera bajar las aplicaciones que necesite en ese momento, pues sería ideal. He estado buscando todas las otras marcas, Samsung, Sony, bueno, todo lo otro, y yo no he encontrado nada. Esto es lo más cerca que estoy, o sea, que es nada, al punto que estaba buscando. Siento no tener una solución a este episodio, pero tenía ganas de explicaros el camino que he hecho. Y yo creo que estamos a las puertas de que esto acabe sucediendo. Y ojalá lo hiciera Nokia, porque, bueno, pues es una marca que le tengo cariño y que he gastado muchos años, y por lo tanto, si hicieran algo así, sería espectacular. Si tenéis la solución a estos mis problemas, por favor, en los comentarios, y si entre todos podemos encontrar una solución que, sobre todo si estáis en una situación similar a la mía, también, por favor, me lo compartís. Y si tengo algún update o alguna solución a estos problemas, pues también puedo hacer un vídeo nuevo. Y si queréis más contenidos premium sobre tecnología y negocios, hoy de negocios un poco menos, todo está, y lo bueno, en noesasuntovuestro.com. ¡Chao!